Bueno, en Siria he estado poco más de 4 años. Lo que pasa es que ya llevo en Medio Oriente 18 años como misionera. Pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que fue fundada aquí en Argentina, en San Rafael, Mendoza, y bueno, tenemos misiones en los 5 continentes. La misión que a mí me encomendaron fue Medio Oriente, junto con otras hermanas, y allí estoy desde hace 18 años. Los 4 últimos en Siria, en Alepo. Y seguramente habrás vivido y habrás visto muchísimas cosas, ¿no es cierto?, en todos estos años, pero ¿cuál es o cuál fue una de las cosas que más te conmovió, por ejemplo? Bueno, muchas, porque desde que empezó la guerra ha sido un sumar historias trágicas entre nuestra gente, entre nuestros vecinos, porque nosotros en Alepo vivimos guerra en plena ciudad. Y por otra parte, no solo las situaciones ya más trágicas de muertes y de gente herida, ¿no?, por las explosiones que son permanentes, sino también el día a día de esta gente que tiene que vivir ahora esa miseria a la que ni siquiera estaba acostumbrada, porque en realidad en Siria, sobre todo en Alepo, donde nosotros tenemos la misión, la gente vivía muy bien, ¿no? Gente de clase media, alta, gente a la que no le faltaba nada en general, ¿no? Entonces, pasar de un día para el otro a vivir en semejante necesidad, a tener 1 hora de electricidad por día, o 2 cuando tenemos, a tener agua cada 8 días, ¿no?, a que no hay gas, que hay que cocinar con ramas, con fuego, y tantas otras cosas, ni hablar de la escasez de alimentos, del frío que se pasa en Alepo, del calor que se pasa en Alepo, y tantas otras cosas, es decir, por nombrar cosas que son mínimas al lado de lo que significa la pérdida de seres queridos, ¿no?, los heridos en las explosiones, que es una cosa constante. ¿Cuál fue el punto de quiebre para que se modifique esa situación, de esa clase media, media alta? ¿Fue la organización del Estado Islámico uno de los factores más importantes? Yo creo que todo esto vino totalmente desde afuera, o sea, de hecho en Siria, cuando ya había empezado la que se llama primavera árabe, ¿no?, esta serie de disturbios en los otros países, desde Siria mirábamos todos como espectadores, ha sido una cosa, oh, qué feo lo que está pasando allá, acá esto nunca va a pasar, ¿no? Obviamente que siempre en Siria se encontraron algunos núcleos, ¿no?, de gente que estaba descontenta, ¿no?, a lo mejor con el régimen, porque obviamente vivimos bajo la dictadura de la dinastía al-Assad, pero eran núcleos muy pequeños, en general en un país que económicamente era totalmente independiente, ¿no?, con muchos recursos. Entonces la gente estaba bien, no es que la gente necesitara un cambio o que uno viera que esto no da para más y en cualquier momento se arma, ¿no? Por eso esta no es guerra que comenzó en la calle, ¿no?, por los disturbios. Esto vino todo desde afuera. Yo le quería preguntar a propósito de lo que dijo un chiquito en las últimas horas, que recorrió el mundo, esa frase, manifestó: paren la guerra y no iremos a Europa. La situación que usted pinta es más o menos parecida, es decir, los sirios no tienen voluntad de irse, se van corridos por la guerra. Exactamente. Los sirios estaban muy bien, ¿no? Es decir, que el régimen bajo el cual estaban viviendo no es el régimen ideal de gobierno, ok, estamos de acuerdo, pero no es que ellos estaban pretendiendo otra cosa. Aparte son árabes. El problema nuestro en Occidente, el problema de Occidente, es que juzga al Oriente con criterios occidentales, con cabeza occidental, y no entiende a los árabes. Los árabes se manejan de otra manera. Por eso digo que esto les vino desde afuera, no fue una cosa que vino, que estalló por necesidad del pueblo y en vistas al bien del pueblo. No, esto es un desastre y va a terminar en un desastre peor si no se detiene, ¿no? Y de hecho, la gente lo que pide no es, bueno, sí, está muy bueno, abran las fronteras, que reciban a los refugiados. Ellos quieren quedarse en su país, ellos quieren seguir trabajando en su país como lo estaban haciendo, en paz. No hay una parte de la ciudad que uno diga, no, en este barrio no, este barrio es más seguro, por aquí se puede transitar. No, donde sea, ¿no? Los proyectiles caen al azar, donde sea, sobre todo barrios cristianos, por supuesto, sobre todo, que están ya prácticamente destruidos, barrios cristianos, iglesias. Pero en general toda la ciudad está siendo castigada por los terroristas. Y la gente que se ha acostumbrado a vivir así, se ha acostumbrado también a ese modo de vida. Ellos cuando salen a la mañana, una madre sale a la mañana para comprar el pan y se despide de sus hijos, se despide de su familia, porque no sabe si vuelve. Porque es probable que muera en la fila de la guardería, porque como ya ha pasado tantas veces, o los niños cuando van a la escuela. Lo que pasa es que, perdón, no, pero la guerra civil como tal, entre rebeldes y ejército prácticamente no existe.
O sea, por eso digo que esto está armado desde afuera y hecho como pantalla de que el pueblo sirio sale a la calle para enfrentar al régimen. Eso tiene poco y nada de cierto. Es decir, en las primeras manifestaciones que hubo en el 2011, yo lo recuerdo, porque las primeras manifestaciones, los primeros disturbios fueron en la ciudad de Deraa, al sur del país. Nosotras en la pensión de universitarias tenemos chicas, estudiantes de Deraa, de ese pueblo. Ellas recibían comunicaciones de su familia por los disturbios, que en televisión eran las manifestaciones pacíficas del pueblo que quieren libertad, ¿no?, en oposición al presidente. Esas manifestaciones no eran tan pacíficas. Las chicas que hablaban con sus familias ya tenían las primeras noticias de cristianos descuartizados de su pueblo, puestos en un contenedor de basura, en una bolsa de nylon, con un cartel "No tocar es cristiano". ¿Qué tiene eso de manifestación pacífica? O sea, no, por eso digo que todo esto ha sido muy montado realmente, muy bien pensado, para que la gente realmente crea que esto es una guerra civil y que el pueblo, como estaba ya harto de la dictadura, busca otra cosa. Eso no es así. Al menos no es así para la gran mayoría. Huyen, obviamente, del ataque permanente. Exactamente, huyen permanentemente porque, imagínense, con el Estado Islámico no perdonan hospitales, no perdonan iglesias, conventos, escuelas. No hay un lugar seguro. Dormimos en los subsuelos. Y aún así no es seguro. ¿Crees que va a seguir avanzando el Estado Islámico? Que aún... El Estado Islámico va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. Si no se pone realmente, no se ponen realmente los medios eficaces para terminar con esto desde afuera, no se ponen los medios eficaces para terminar con esto, ciertamente que esto va a seguir y para peor. O sea, van a poder imponer el califato en Siria y en Irak y van a continuar. Esto no queda acá, ¿no? Esto no queda acá. Ellos pretenden que todo el mundo sea una sola nación islámica.